Vamos a detenernos ahora en el tema de la acusación constitucional cuyo proceso arranca, al menos está presentada en la Cámara de Diputados, impulsada por parlamentarios de la oposición y en primera instancia por la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix. La tenemos en la línea. Diputada Mix, buenos días. Buenos días, Mauricio. Gracias por atender nuestra llamada. Y la primera pregunta, diputada, es ¿por qué al filo del plazo, si había elementos contundentes para imputar además a una autoridad que ya dejó su cargo hace meses, por qué esta situación que cuando ya está por vencer el plazo para acusarlo constitucionalmente se presenta esta acusación? ¿No podría debilitar eso los mismos argumentos de la acusación? No, porque si se lo hubiéramos presentado al inicio, nos hubiesen dicho que esperáramos el avance de las 3 comisiones investigadoras que todavía están en curso, todavía no cierran, y para nosotros era muy importante ir recogiendo los antecedentes también de esas comisiones investigadoras que fueron complementando los argumentos de esta acusación. Por tanto, nos parece que daba lo mismo, digamos, si era el último día o el penúltimo día. La verdad es que era importante para nosotros recoger todos los antecedentes, reunirnos con los gremios, recibir los antecedentes de los mineros, de las personas que viven con VIH, de las familias, de los fallecidos, etcétera. Entonces, finalmente creemos que cumplimos con la ley, ese era el plazo que nos ponía la ley, a lo mejor incluso hubiésemos necesitado más tiempo o al mes, tal como te lo planteaba, ya hubiese estado listo, pero para nosotros es importante, lo dijimos el tercer día de la renuncia del ministro Mañalich, que íbamos a recoger todos los antecedentes de las comisiones investigadoras que están en curso, y ahí también ha quedado evidenciada las responsabilidades del exministro. Y, diputada, y si justamente ese trabajo de las comisiones investigadoras sigue pendiente y no está listo, como usted misma nos está diciendo, y hubiera necesitado más meses, a ver, entonces, ¿cuáles son los sustentos que hasta hoy se han acopiado contra el exministro Mañalich? Lo que pasa es que en todas las comisiones investigadoras hay coincidencia, hay consenso, obviamente, en la mala gestión, en la negligente gestión, esa es un argumento que nosotros defendemos dentro de los capítulos acusatorios del exministro Mañalich. Coincidente, las 3 comisiones investigadoras van mostrando los antecedentes, tanto del número digamos, de los datos del número de fallecidos como de la gestión misma del ministro en los distintos ámbitos. Cuando nosotros hablamos de que hubo malas medidas de aislamiento insuficientes, inoportunas, o cuando, por ejemplo, se comunicaba el riesgo sanitario, en fin, cada una de los argumentos que nosotros exponemos en esta acusación constitucional es la conjugación de todos los antecedentes. Entonces, para nosotros era importante esperar, trabajar, teníamos equipo de abogados de varios parlamentarios trabajando, y finalmente lo que se termina de ingresar, creemos que es un documento que es contundente, que esperamos sea leído por todos, sea reflexionado por las bancadas, que la hagan suya para que efectivamente hagamos la pega, si en definitiva, independiente de lo que pase afuera, me refiero en términos electorales, o en términos de campaña, nosotros como parlamentarios no podemos ejercer nuestros roles. Uno de esos roles, creo que uno de los más importantes para la ciudadanía, es el rol fiscalizador. Y eso es lo que estamos haciendo. También yo hago un llamado a desdramatizar esta herramienta. Es una herramienta legítima, que está en la Constitución política, y de no haberla ocupado, creo que era un error político, era un error ético. Creo que el exministro Mañalich efectivamente es responsable de las decisiones que se tomaron al alero de su conducción en el Ministerio de Salud. Claro, diputada Claudia Mix, me gustaría saber de todos los elementos, ¿no es cierto?, que ustedes señalan que el ministro, digamos, no hizo bien la pega finalmente, ¿no? Quisiera saber cuál para usted es el más grave, considerando además lo que siempre se ha dicho en este tema, y es que estábamos enfrentando una pandemia como no la habíamos enfrentado en 100 años, donde todo estaba por conocerse, más allá de la experiencia que se venía teniendo, por cierto, de Europa, pero consideremos que nosotros partimos en marzo, en Europa llevaban recién un par de meses, con suerte un par de meses, en realidad yo había viajado por Europa, le digo, y la verdad es que esto empezó a aparecer a fines de febrero, se podría decir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entender esta acusación también en función de las características que ha tenido esta crisis sanitaria? Sí, uno entiende que
nadie, ni Chile, ni el resto de los países tenían una preparación previa para enfrentar una pandemia, pero hubo países que lo hicieron mejor que otros, y podíamos haber estado en los países que lo hicieron mejor que otros si hubiese tenido el exministro la disposición a escuchar efectivamente a este consejo asesor, este consejo que varias veces salió a decir: pedimos esto, creemos esto, no estamos de acuerdo con este otro, y finalmente el ministro igual tomaba sus decisiones. Nosotros que creemos de verdad que hubiese modificado, quizás no el resultado en términos de, digamos, diametralmente distintos, por ejemplo, el número de fallecidos, pero cuando uno habla, por ejemplo, de las medidas de aislamiento tardía, obviamente todos criticábamos que las cuarentenas se demoraban en llegar, que las decisiones estaban tardías, que eran inoportunas, cuando ya se tomaban, ya se había desatado, o digamos, un foco de contagio en algunas localidades que los mismos alcaldes denunciaban y pedían ser escuchados. Es decir, de verdad, nosotros creemos que si el ministro Mañalich hubiese abierto a la posibilidad de escuchar no solo a los representantes de los municipios, sino que también a los integrantes de estos consejos asesor, de los expertos, hubiera tomado decisiones más oportunas. Hay muchas cosas que se entremezclan. Yo creo que todo es importante, no solo la falta de preparación de los servicios de salud y el efecto que tuvo eso los trabajadores y trabajadoras. Somos uno de los países que tiene más contagiados, incluso más fallecidos de los trabajadores del sector de salud. Claro, claro, hay datos que son importantes. Tenemos también, porque bastante invisibilizados están las personas que viven con VIH, pero ahí hay una gestión negligente abierta. De hecho, hay un recurso de protección puesto en tribunales por parte de personas que viven con VIH donde no podían acceder a su tratamiento porque no fueron prioridad, y hay que recordar que esa también es una pandemia que va paralelamente a la actual. Es decir, hay datos que demuestran que efectivamente se podía haber hecho mejor, No cabe duda que al ministro también una de las razones por las que es sacado de su cargo es por su tosudez, por no escuchar a los demás, por no querer conectarse con la sociedad civil para enfrentar esta crisis sanitaria. Claro. Diputada, pero estamos conversando con la diputada Claudia Mix del Partido Común, es solo para ir precisando, porque evidentemente que el ministro puede ofrecer buenas cifras, todo lo que tiene que ver con el control de la pandemia del hospital hacia adentro, en el número de cámaras, en el número de ventiladores. O sea, nunca llegamos a un punto en que no tuviéramos un ventilador, digamos, para salvarle la vida a una persona. O sea, en el peor de los casos tuvo que ser trasladada esa persona. Hubo un par de situaciones, sin duda, en que se ponen en cuestionamiento si la persona tuvo acceso oportuno al ventilador, y eso será parte de la investigación, ¿no es cierto? Y de la justicia tendrá que determinar qué pasó en esos casos súper específicos, pero en general uno diría que en eso no estuvo el problema, sino que estuvo del hospital hacia afuera, la trazabilidad, etcétera. Pero yo quisiera preguntarle, diputada, usted en este nivel acusatorio, ¿también se señala que hubo ocultamiento de información? Exactamente. De hecho, hay datos publicados por medios importantes como CIPER, por ejemplo, donde demuestra que los datos que se daban en los reportes diarios del ministerio no coincidían con los datos que se entregaban a la OMS de parte del gobierno. Por tanto, hubo un ocultamiento deliberado de información. Entonces, de eso tiene que dar explicación el ministro, de eso tiene que hacerse cargo. Es decir, de verdad hay contratos, nunca quedó claro. Por ejemplo, nosotros de hecho oficiamos, fuimos una de las primeras diputados que oficiamos a Contraloría para que se explicara las condiciones del arrendamiento, por ejemplo, el espacio riesgo. Sí, efectivamente, tal como lo dice Mirna, el problema principal no estuvo en el manejo del enfermo, pese a que ahí hay un costo grande para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Hubo un problema grave en cómo protegíamos a la población del contagio, las decisiones, las medidas de aislamiento, cómo preparabas los servicios, por qué no se abrió la trazabilidad desde un inicio cuando fue sugerencia, cuando fue sugerencia de este consejo asesor. ¿Podíamos haber evitado mayor número de contagios? Claro que sí. Pero diputada, me permite ahí precisar un puntito, porque más allá de que usted diga que él, a lo mejor en el punto de prensa que hacía todos los días, no decía, mire, tenemos además un manejo paralelo que hace el Departamento de Estadísticas del MinSal, el DEIS, y que nos habla de los casos probables, tampoco se podría decir que él tenía eso escondido, porque esa era una información que la entregaba habitual, o sea, que el gobierno entregaba a la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasaba es que él no lo decía públicamente en su punto de prensa, pero ese decir que él ocultó, que lo guardó en un cajón y que no lo entregó a nadie, tampoco es correcto. Pues nosotros creemos que sí.
que hubo aquí un ocultamiento deliberado, no sabemos con qué intención, vamos a esperar que él lo explique en la Cámara de Diputados y Diputadas, y bueno, nosotros estamos seguros que ahí hay una falta a la probidad, y por eso hemos ingresado este libelo, que esperamos de verdad que todos los parlamentarios y de todas las bancadas se den el tiempo de revisar y leer. Ahí hay antecedentes que creemos amerita de todas maneras esta acusación constitucional. Diputada, justamente le escuchábamos antes llamar también a parlamentarios de otros de los partidos de oposición que no se sumaron a la presentación de la acusación, que se sumen en sala cuando esto haya que votarlo. ¿Usted ha tenido contacto en estas horas? Porque esto, entre que se anunció el fin de semana, no sé si hay novedades, y ha podido sondear usted el ambiente en sala para aprobar la acusación. No, la verdad que no. Nosotros ya escuchamos las declaraciones del jefe de bancada del Partido Socialista, donde él confirma que esa bancada se va a sumar en la sala y va a aprobar. Hemos escuchado distintas versiones de integrantes de la bancada de la Democracia Cristiana. Al parecer no hay una posición única. Yo espero de verdad que estos parlamentarios se den el tiempo de revisar los antecedentes, que se den el tiempo de analizar lo que nosotros estamos presentando y que efectivamente a la hora de votar apoyen esta acusación constitucional. Creemos que es necesario ir al fondo también, que la ciudadanía se entere de lo que sucedió, que, insisto, no debemos dejar de hacer nuestro trabajo independiente de lo que esté sucediendo afuera. Y uno de los argumentos que tiene el resto de la oposición es que, déjeme terminar la idea, porque hay uno de los argumentos que se mantenía dentro incluso de las bancadas en general de la oposición era: despejemos el camino al plebiscito. Creemos que es un error, porque las cosas siguen pasando en nuestro país. Tenemos que hacernos responsables de nuestros roles, de nuestra responsabilidad era presentar esta acusación y que se decida en la sala si era pertinente o no, que la gente, la ciudadanía, porque también hay una sensación de impunidad en la ciudadanía. Nosotros nos ha escrito mucha gente de cosas que le pasaron con sus pacientes familiares, situaciones complejas. Entonces hay que darle una respuesta a la ciudadanía, para eso estamos en ese espacio, más allá de los desafíos electorales que están corriendo por fuera y van a seguir corriendo. Tenemos 8 elecciones por delante y no por ello vamos a dejar de hacer nuestra pega fiscalizadora, y en eso estoy convencida, y lo están el resto de los 9 parlamentarios que firmaron, que además representan a sus bancadas, no están ahí por decisión personal. Le preguntaba si independientemente también de los resultados, porque ya ha habido varias acusaciones que se han presentado desde la oposición y fundamentalmente del Frente Amplio, que no han prosperado. Estaba revisando, por ejemplo, alguna que se presentó contra el exministro de Salud, Emilio Santelices, que tampoco avanzó. Entonces hay a veces un costo político allí, que algunos en la oposición plantean que es innecesario correr, que se desprestigia la institución de la misma instrumento de la acusación constitucional. No, es que ahí hay un error también. Mire, el reglamento habla de que uno puede acusar constitucionalmente a un ministro, incluso si no asiste a 2 comisiones investigadoras citados. Es así de simple, ¿se entiende, no? Cuando uno ha querido ir a cosas más profundas, empiezan a primar otros intereses. Yo creo que aquí tiene que primar el interés de la gente, no de los partidos, no de otra índole, sino que el de la gente. Nosotros debemos darle explicación a la gente de lo que hacemos y de lo que no hacemos también, porque dejar de hacer también es negligente. Por tanto, yo creo que, insisto, en desdramatizar estas herramientas fiscalizadoras. Son necesarias, que utilizarlas. Fíjate que en otros países los ministros van una vez al mes a darle explicaciones al Congreso de su accionar. En nuestro país no lo hace, le tienen como un cierto temor a quedar mal con ese ministerio. Bueno, en general hay divisiones a la hora de votar. Por tanto, frente a una acusación constitucional, no sería raro, digamos, que hubiese un sector que no estuviese muy convencido. Anda a saber tú por qué razón. Diputada, pero creo que hoy día es importante mostrarle a la gente que estamos haciendo nuestro trabajo. Claro, lo que pasa, diputada, es que la herramienta de la acusación constitucional también se ha dicho que se presta para todo tipo de, ¿cómo decirle?, de pasadas de cuenta. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la magistrada Silvana Donoso, donde incluso una diputada de su coalición, estamos hablando de la diputada Pamela Giles, vota a favor de una acusación constitucional respecto de la, digamos, del desempeño que ella tuvo en tanto, además, presidenta de una comisión, porque ahí fue una comisión completa la que votó, de dejar en libertad a Hugo Bustamante, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto, ¿cómo ve usted desde el lado, además ha sido súper cuestionada esta acusación desde ya, usted que es una persona muy vinculada a los grupos, digamos, de defensa de género, de las mujeres, de las feministas, porque esta es una jueza que además ha tenido un rol extremadamente importante en todo lo que tiene que ver con los temas de género. Te le pregunto, ¿no le parece que se está abusando de la acusación? Por eso le pregunto.
No, primero aclarar, qué bueno que me lo pregunta, porque hay que aclarar una cosa. Vamos a cumplir un año desde que el Partido Humanista se fue del Frente Amplio. Ellos no son parte de nuestra coalición. Perfecto. Por Ya. tanto, las decisiones que toma Pamela Giles son decisiones de su partido, de ella, la verdad lo desconozco. Ya, Nosotros, ¿Usted no como está de Frente acuerdo? Amplio, ¿Usted no está de acuerdo con esta acusación no respecto de estoy la de jueza? acuerdo, por eso la rechacé desde un inicio, porque además nosotros, tal como lo plantean, nosotros tuvimos reuniones con las organizaciones feministas, desde nuestro punto de vista no habían argumentos, no había mérito, por tanto la votamos en contra. Pero son herramientas fiscalizadoras, no por ello no se van a realizar y cada uno tiene la libertad de apoyarla o no en sala, y eso es lo que nosotros... ¿Pero con no los pone en argumentos- peligro la independencia de los poderes, diputada, de todas maneras? No, yo creo que ese no es el argumento de esa acusación, fíjense, porque nosotros acuérdense que también sentamos en el banquillo de la acusación constitucional a varios jueces por el tema de derechos humanos. Yo creo que la independencia no pasa por no fiscalizar, sino que porque hay un argumento ahí más de fondo, pero no creo que ese sea el argumento. Yo creo que el argumento justamente va, uno de los más fuertes que nosotros ocupamos para rechazar la acusación contra la jueza, era que se estaba castigando a un integrante de un espacio colegiado, y además mujer. Por tanto, había desde nuestro punto de vista un aspecto medio machista también en la decisión de perseguir solo a un integrante cuando era una decisión colectiva. Pero hay más detalle ahí, que quienes estuvieron más metidos en esa acusación nos mostraron los antecedentes, y nosotros como bancada del Frente Amplio, de la que no es parte Pamela Giles, hay que decirlo nuevamente, nosotros tuvimos por rechazar esa acusación. Por tanto, ¿y qué pasó? ¿El mundo se cayó? No se cayó, a eso quiero decir. Desdramaticemos también ese tipo de herramientas. Hay que ocuparlas, creemos que son necesarias, porque hay gente afuera que está esperando que hagamos nuestro trabajo. Y creemos que esta acusación, y pueden venir más, de hecho, dentro del periodo de estas 8 elecciones que nos vamos a enfrentar de aquí para adelante, y eso no quita que el Congreso haga la pega por la cual fue elegido. Diputada Claudia Mix, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, diputada. No, gracias a ustedes, un abrazo.